Hola, muy buenas noches. Estamos a tan solo unos minutos de entrar en el último día de la campaña electoral, con todos ya pendientes de lo que las urnas, de lo que ustedes decidan el próximo domingo y con todos los partidos políticos volcados en Andalucía, ya que nuestra tierra es decisiva en la configuración del nuevo Congreso, del nuevo Senado y, lógicamente, también del nuevo Gobierno. Andalucía es, con diferencia, la comunidad autónoma que elige más diputados y más senadores. 60 de los 350 diputados son andaluces y también lo son 32 de los 208 senadores electos. Pues bien, a punto de concluir la campaña, en este momento iniciamos aquí, en la radio y televisión pública de Andalucía, el único debate de ámbito andaluz de esta campaña. Un debate que de manera simultánea pueden ustedes seguir aquí en Canal Sur Televisión, en las emisoras de Canal Sur Radio y también a través de nuestra página web. Quiero decirles también que para los trabajadores de esta casa es una satisfacción que este único debate tenga lugar aquí, en la radio y televisión pública de todos los andaluces. Y en este debate van a participar candidatos de los tres partidos con representación parlamentaria en Andalucía: PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida. Nuestro objetivo es que ustedes, desde la perspectiva de Andalucía, puedan estar mejor y más informados y que puedan contrastar y conocer más a fondo las propuestas que cada partido plantea a los temas que verdaderamente les preocupan y les importan. Les voy a presentar ya a nuestros tres invitados esta noche. Los tres son cabeza de lista de sus partidos al Congreso de los Diputados en sus respectivas provincias y además tengo que decir que los tres tienen una amplia experiencia en la Cámara Baja. Javier Barrero, candidato del PSOE por la provincia de Huelva. Buenas noches. Buenas noches. Rafael Hernando, candidato del Partido Popular por la provincia de Almería. Buenas noches. Muy buenas noches. Y José Luis Centella, candidato de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía por la provincia de Sevilla. Buenas noches también. Buenas noches. Bueno, les voy a explicar a los espectadores y a los oyentes también, y les voy a recordar a ustedes el esquema en el que va a consistir este debate, según lo aceptado además por sus propios partidos políticos. Este debate va a estar dividido en tres partes. Una primera que va a estar dedicada a la economía y al empleo, que tendrá además una duración de 25 minutos. Lo mismo va a durar la segunda parte, el segundo bloque, que versará sobre educación, sanidad y políticas sociales. Y tendremos también una tercera parte, un tercer bloque, sobre las autonomías y el Estado, que durará un poco menos, 21 minutos. Cada uno de ustedes va a tener el mismo tiempo en cada uno de los tres bloques que vamos a tener. Y además ese tiempo lo van a poder administrar de la manera que ustedes consideren mejor. Para que el debate sea lo más ágil y dinámico posible, pues solamente hay fijado un orden pues de quién empieza y de quién termina cada uno de estos bloques, pero a partir de ahí pues es responsabilidad de ustedes. Ustedes pueden administrar, como les decía, libremente ese tiempo que tienen de la manera más oportuna. También quiero decir que una vez concluyan esos tres bloques tendrán un minuto para dirigir un último mensaje a los espectadores y a los oyentes. Bueno, pues ya una vez planteado, explicado a ustedes y recordado a ustedes el esquema de este debate, vamos a ir ya con este primer bloque que va a tratar sobre economía y empleo, las cuestiones que probablemente más preocupen a los españoles y a los andaluces. Vamos a recordar que estamos en una situación económica francamente complicada. Hoy sabíamos, por ejemplo, que de nuevo la prima de riesgo española volvía a estar en unos niveles altísimos. También conocíamos que esa venta de bonos del Tesoro pues había alcanzado unos intereses impensables de un 7%. En fin, una situación muy complicada. Y yo me pregunto, yo creo que la ciudadanía se pregunta, en estas circunstancias, ¿cómo y cuándo puede mejorar nuestra economía? ¿Cómo y cuándo vamos a ser capaces de crear empleo? Esas serían las preguntas generales, pero ustedes tienen la palabra, señor Hernando. Bueno, pues en primer lugar quiero dar las buenas noches a todas las personas que han decidido estar aquí esta noche con nosotros, siguiendo este debate electoral previo a unas elecciones que se celebran el domingo, consecuencia de la anticipación de unas elecciones, después del fracaso de un gobierno que nos ha llevado a situaciones de récord de paro, a situaciones de récord de desconfianza, y que eso tiene que ver efectivamente con una desconfianza que se generaliza en aquellas personas o en aquellos mercados que tienen que prestar el dinero a este país para seguir avanzando en políticas sociales y en la creación de empleo. Eso que usted llamaba el diferencial, ¿verdad?, con el bono alemán, ha ido aumentando en los últimos años debido a que la gente, los mercados, han desconfiado de nuestra economía. Y eso tiene que ver y es consecuencia directa de los engaños que ha cometido este gobierno, de los errores que ha perpetrado este gobierno y de la situación a la que nos ha conducido un gobierno a la deriva como ha sido este. Ayer conocíamos los últimos datos de crecimiento previsto por la ministra, la vicepresidenta del Gobierno para nuestro país.
El año pasado, cuando se presentaron los presupuestos, se dijo que España iba a crecer al 1,6%. Ahora sabemos que solo se va a crecer al 0,8%. Eso implica que nuestros ingresos previstos van a caer, que al final la necesidad de financiarnos para atender a las prestaciones sociales no van a ser las que estaban previstas por parte del Gobierno. Y eso aumenta nuestra prima de riesgo. Y ahí está el origen de la desconfianza de los demás hacia la economía española. Nosotros hemos pasado en los últimos años de lo que se llamó el milagro español, que fueron 8 años de gobierno del Partido Popular, 5 millones de empleos, a lo que ha sido la pesadilla del Gobierno socialista. 5 millones de parados y al final una situación de desesperación que ha acabado con los mayores recortes sociales de la historia de este país. Señor Centella. Buenas noches. Yo quiero empezar este debate felicitando a Canal Sur porque ha apostado por un debate plural. A pesar de que el Partido Popular ha hecho todo lo posible para que esto no fuese así, incluso ha ido a reclamar a la Junta Electoral para intentar que no esté Izquierda Unida en este debate, ellos sabrán por qué. La verdad es que esta noche los andaluces y las andaluzas podrán asistir a un debate plural donde cada uno podrá expresarnos en libertad. Yo, por tanto, felicidades, yo creo que este es el camino. Izquierda Unida viene a este debate a tratar de contestar a las preguntas que usted hacía. ¿Cómo crear empleo y cuándo crear empleo? ¿Cómo crear empleo? Pues sencillamente apostando por lo público, sencillamente diciéndole que no a los mercados, diciéndole que no a la Unión Europea en la medida que lo que nos quiere imponer son salidas falsas a esta crisis. ¿Y cuándo? Cuando la economía española se reactive apostando por ella misma. Es absurdo pensar que los mercados nos van a sacar de la crisis. Es absurdo pensar que estando pendiente de ese Banco Central Europeo, la crisis va a tener una salida social. Por lo tanto, banca pública, planificación democrática de la economía, más democracia, es lo que nosotros creemos que es lo que puede permitirnos salir de la crisis de una forma social y es lo que esta noche vamos a tratar aquí de explicar. Yo sé que en este debate todos vamos a decir cosas parecidas, pero nosotros vamos a tratar de demostrar que unas son menos parecidas que otras. Señor Barrero. Sí, buenas noches también. Muchas gracias a Canal Sur, gracias a los que nos están escuchando. Voy a intentar ser lo más serio posible y dar los datos correctos que merece los andaluces que nos están escuchando y las andaluzas que nos están escuchando. Primero decir que quien más le preocupa el paro es al Partido Socialista. Entre otras cosas porque fue el que más consiguió reducirlo en los años 2007, que llegamos a unas tasas de desempleo del 7 y el 8%. En Andalucía alrededor del 9 al 10%. Esta es la realidad, no hay otra, y por lo tanto hemos tenido capacidad para un crecimiento importante. En el 2008 se crea un problema financiero de carácter mundial, ya también el Partido Popular ha aceptado que esto no era un problema socialista, era un problema mundial. Teníamos además la burbuja inmobiliaria, consecuencia de la ley del suelo del año 97 del señor Aznar y el señor Rajoy, y tuvimos unos problemas de créditos importantes y por lo tanto unas empresas que no tenían circulante suficiente para poder crear riqueza y crear empleo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Cambiar la economía, intentar ir cambiando los productos económicos para hacerlos más diversos, para que sean más sostenibles en esta economía y además sostener a los ciudadanos, es decir, en época de crisis, conscientes de que la época era muy difícil, como lo es en toda Europa y en todo el mundo, no echar la culpa a nadie, sino sencillamente decir dónde están las personas, vamos a cuidarlas para evitar los problemas que una crisis de estas características tiene. Y no reducimos la educación, no reducimos la sanidad, como se hace lógicamente en otras comunidades del Partido Popular, por razones que ellos conocerán, no reducimos las prestaciones de desempleo, que por cierto Cospedal parece que dice que está dispuesta a hacerlo, no reducimos todas aquellas cuestiones que significan derechos garantizados y conseguidos por el Partido Socialista desde hace más de 30 años. Por lo tanto, en este momento nuestra idea es la siguiente. Primero, no hay una solución a la crisis por la derecha. Berlusconi ha caído, es el homólogo del Partido Popular y de Rajoy en Italia, ya no está la derecha en Italia, la derecha está en Portugal, está bajando al 1,5% y en términos de recesión después de haber conseguido el poder en marzo y además con dificultades de reducción de salarios para los funcionarios, reducción de pensiones, reducción de pagas extras, etcétera, etcétera. Es decir, no era verdad. Por otra parte, en comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular, por ejemplo, Galicia, ha bajado la industria, ha subido 2 puntos por encima el paro por encima de la media nacional, o por ejemplo en Castilla y León, también dirigida por la gestión milagrosa del Partido Popular, pues el empleo juvenil es
el que tiene mayor tasa de paro de toda España, con un 46%. Por lo tanto, nada de milagros. Vamos a intentar hacer planes de empleo juvenil, vamos a intentar que se rebajen los intereses del Banco Central Europeo, para que tire la economía, para que fluya el crédito. Vamos a intentar conseguir que haya una inversión de más de 70.000 millones en el Banco Central Europeo para poder conseguir una inversión pública que permita empleo, economía sostenible, etcétera. Y vamos a dejarnos de demagogias para que entre todos podamos sacar al país de la situación en la que se encuentra, sin reducir sus derechos y ampliando sus posibilidades de empleo. Señor Hernando. Sí, dice el señor Barrero que hay una crisis internacional. Me alegro de que lo hayan reconocido. Han sido los últimos de Europa en reconocer que estábamos en una situación de crisis. El gobierno socialista no reconoció la crisis cuando llegó. Es más, equivocó al conjunto de la sociedad española sobre qué es lo que había que hacer para afrontar la crisis. Cuando nosotros hablábamos de crisis nos llamaban antipatriotas y además de ser los últimos en reconocer la crisis fueron los primeros en decirle a la sociedad española que habíamos salido de la crisis. Fue aquello de los brotes verdes, aquello de que hemos salido al final del túnel. Mire, al final la crisis es esto, ¿verdad? Cuando gobernaba el Partido Socialista y dejó el gobierno en el año 96 había 900.000 parados en Andalucía. Cuando nosotros gobernamos dejamos el paro en 562.000 y ahora hay 1.232.900 andaluces que están en situación del paro. Detrás de esto hay muchas desgracias, detrás de esto hay muchas empresas que se han cerrado, detrás de esto hay muchas ilusiones perdidas, detrás de esto además hay una gestión irresponsable de un gobierno que no ha sabido actuar. Claro que ha habido crisis internacional para todos, señor Barrero, pero mire usted, resulta que ha habido países que no les ha sucedido lo que le ha sucedido a España, ¿verdad? Nosotros éramos la 8ª potencia económica del mundo hace 8 años, hoy somos la 16ª. Eso quiere decir que había 7 que estaban por delante de nosotros y que han hecho bien sus deberes, que había además 8 que estaban por detrás y que nos han adelantado. Y eso es las consecuencias de una gestión absolutamente equivocada. Dice que usted no han echado la culpa a nadie. ¿Cómo que no? Desde el primer día. Cuando reconocieron la culpa de la crisis la tenía Bush. Luego fueron los del sector del ladrillo, el sector de la construcción, que tanto empleo ha generado aquí en Andalucía durante tanto tiempo. Luego empezaron a decir que eran los mercados, ahora dicen que es la señora Merkel. Se han pasado ustedes echando la culpa todo el tiempo a todo el mundo para no reconocer su responsabilidad, la responsabilidad del señor Zapatero y del señor Rubalcaba. Mire, estos son los datos de Andalucía. Ya hemos hablado de los parados, del número de parados. Tasa de paro 30,93. Hay 2 provincias en Andalucía, como Málaga y como Almería, que tenían el 7 y el 8% de paro respectivamente hace 8 años y que hoy están en el 34 y el 35%. Es que 1 de cada 3 ciudadanos que vive, andaluces, que viven en Almería y en Málaga, no tiene trabajo. Es que la tasa de paro juvenil es la más alta de España, el 53,70%. Es que la tasa de paro femenino es el 32,96%, mientras que en España la media es el 22,10%. Es que aquí en Andalucía hay 399.700 hogares con todos sus miembros en paro. Hay algunos que dicen que no van a dejar a nadie atrás, pero es que ya han dejado a mucha gente atrás y la gente lo que quiere es cambiar las cosas, la gente lo que quiere es gestiones serias. Hay que volver a políticas de austeridad en el gasto público, porque eso permitirá que inyectemos, ¿verdad?, fondos financieros al sector privado, que las pymes cuando van al banco puedan encontrar financiación. Ahora no encuentran financiación porque hay un gobierno que gasta más de lo que ingresa, que necesita continuamente el crédito para financiarse y por eso tiene que acudir a los mercados y pedir ayuda continuamente. Nosotros creemos que España es un gran país que tiene soluciones. Hay posibilidad de sacar esto adelante. Para eso llamamos a contribuir a todo el mundo, a todos los españoles, a que se sumen al cambio. Otros, desgraciadamente, están en la pelea y así les va. Mire, con toda claridad, ni Partido Popular ni PSOE tienen en su programa la prioridad en crear empleo. Porque si eso fuera así, ustedes no habrían modificado la Constitución para escribir con todas las letras que lo prioritario es pagar la deuda. Ustedes han modificado la Constitución española, esa que no se podía modificar, y han puesto en ella, repito, con todas las deudas, con todas las letras, que lo fundamental es pagar la deuda, y el paro que espere, y la sanidad que espere. Claro, por eso han hecho ustedes un referéndum, porque, entre otras cosas, para que los ciudadanos no se enterasen. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los andaluces no saben que ustedes han pactado una Constitución que dice que lo fundamental va a ser pagar la deuda. Eso
elimina todo lo que ustedes han dicho de la prioridad a crear empleo. Porque es incompatible, y eso lo saben ustedes en estos momentos, pagar la deuda y crear empleo. Es incompatible contentar a los bancos y crear empleo. Por eso, efectivamente, ustedes no han querido hacer un referéndum, aunque lo podían haber ganado, pero sabían que hacer un referéndum era primero tener que explicar por qué dan ustedes esa prioridad. A partir de ahí, ustedes llevan haciendo una política con matices de recortes. Yo estoy seguro que esta noche habrá aquí una pugna para ver quién más recorta, si recorta el PP o recorta el PSOE. Pero la realidad es que no se ha tomado ninguna medida en los últimos años para crear empleo, ni en los gobiernos del Partido Popular ni en los gobiernos del Partido Socialista. Porque, repito, para ustedes lo fundamental es contentar a los mercados, eso que no se contentan nunca. Nos dijeron que había que hacer reformas laborales, nos dijeron que había que hacer reformas laborales para que de esa manera se crearía empleo. Fuimos a una reforma laboral, fueron ustedes a una reforma laboral, a una serie de medidas que le dijimos que eso no era el camino. Incluso hubo una huelga general que ustedes despreciaron. Bien, 1 año y 2 meses después, hoy hay más paro. Esa reforma laboral no ha servido para nada, nada más que para una cosa, para que hoy el despido sea más barato y el despido sea más sencillo. Por eso, si los tres estamos de acuerdo en que el empleo, digamos una cosa, ese artículo de la Constitución, ese artículo 135, que se ponga al menos al mismo nivel que el que dice que todos los españoles son iguales ante la ley, que todos los españoles tienen derecho a un empleo, que todos los españoles tienen derecho a una vivienda. Mientras no se haga eso, ni ustedes tienen credibilidad para defender hoy aquí que van a crear empleo, ni los españoles y andaluces pueden estar seguros de que no se va a crear empleo, porque es una realidad. Y ustedes hoy podrán aquí sacar todas las cifras y echársela en cara uno a otro. Pero la realidad es que para crear empleo hay que parar los pies al capital, hay que parar los pies a la gran banca, hay que parar los pies a aquellos que quieren convertir los gobiernos meramente en consejos de administración. Por lo tanto, desde esa óptica de la que nosotros vamos a enfocar este debate, para dar propuestas concretas de cómo crear empleo. Pero repito, primero acabemos con ese artículo que ustedes han impuesto en la Constitución. Bueno, algunos datos que pueden ayudarnos a todos a comprender un poco la situación en la que estamos. Nadie duda que en 2007, gobernando un partido que es el Partido Socialista, tuvimos el nivel de empleo más grande de España en toda su historia. Y solo hay que ir al INE para comprobarlo. Estos son datos del INE. Se pueden dar algunos datos que no acostumbra dar, pero no merecía la pena a la vista de los datos que usted está dando, que muchos de ellos, por cierto, no son correctos. Cuando más aumentó el paro en España fue en el año 97 y estaba gobernando el Partido Popular. Si usted me permite, la EPA en aquella época estaba por encima incluso de este momento. Y en Andalucía estaba en el 32,34%, ahora está en el 30%. En mi provincia estaba incluso en el 34%, teniendo una población activa, es decir, personas que querían trabajar un 30% menos que ahora, porque las mujeres han entrado en el mercado de trabajo con mucha posterioridad. Fíjese usted, ¿hasta qué punto dan confianza ustedes en el tema este de la economía, de los mercados, etcétera, etcétera? Que en el fondo los mercados son aquellos lugares donde uno busca dinero y recibe por ello un interés, punto. Y la deuda es eso, no es otra cosa. Bueno, en función de la confianza. La confianza de la derecha. No voy a insistir en Berlusconi, que todo el mundo sabe el nivel de confianza que supone, ¿no? Hoy en el Times se dice que la posibilidad de que Rajoy ganara el 20N no gusta a los mercados. Así lo asegura el diario conservador británico The Times en un artículo en el que culpa a Rajoy de haber provocado la inestabilidad que vive estos días la prima de riesgo de España. Pero es que, sí, usted se puede reír todo lo que quiera, pero es que el The Wall Street Journal publicaba el miércoles un artículo de opinión que sostenía que las elecciones generales y la victoria de Rajoy no van a curar los males de España. Y algo debe estar pensando y reflexionando el señor Rajoy, que después de estar 3 años y medio encima de la ola de la crisis, aprovechándose de ella, sin decir la verdad, como usted hace hoy, ya empieza a decir hoy, no hay varita mágica. ¿Cómo que no hay varita mágica? Pero si era el Partido Popular, si eran las políticas de Berlusconi, las políticas de la derecha portuguesa o la derecha irlandesa, también rescatada. El gobierno no lo puede hacer todo. Hombre, podrían haberlo dicho hace un año. O sea que ahora que parece que pudiera haber unos sondeos proclives al Partido Popular, que por cierto ya veremos lo proclive que son los sondeos enfrentándose a los votos de todos los andaluces y todas las andaluzas, ahora resulta que no hay varita mágica, ahora el gobierno no puede hacer todo, ahora resulta que el Wall Street Journal lo ve a Rajoy como una amenaza para el incremento del interés de la deuda que pide para pagar sanidad, educación, prestaciones sociales el gobierno de España en los mercados bancarios de Europa. Es también lo que dice el Times
correcto Rajoy ha provocado que la prima de riesgo de estos días en España haya subido. Esto es de hoy y de ayer, señor Hernando. Fíjense ustedes la broma que significa la confianza de Europa en el amigo Rajoy. Déjenme decirle otra cosa muy rápido. ¿Austeridad? ¿Cuál austeridad? ¿La del Partido Popular? ¿Austeridad para qué? ¿Para que la señora Cospedal sea la que más cobra de España? ¿Para que el señor Arenas tenga dos salarios? Uno como parlamentario, senador y otro del partido. ¿Quiere que le diga alguna cosa más de austeridad? Señor Barrero, perdone que le interrumpa, sí, pero le queda 1 minuto, 30 segundos, algo menos. Dos temas más de austeridad y cierra en el sitio que para Arenas es el objetivo final de la gran manera de hacer economía y conseguir que tengamos más paro, más empleo. Perdón. Mira, dos cosas. El señor Camps, hoy imputado, por cierto, pagó 15 millones, escuche, no, imputado no está Blanco, él sí, 15 millones para un proyecto con 2 torres que no existen. Y resulta que el de al lado, que es el de Castellón, que también es del Partido Popular, hace un aeropuerto para aviones que tampoco existen. Y dice usted que van a hacer ustedes austeridad en el gobierno del Partido Popular, austero. Bueno, no voy a hablar de aeropuertos como el de Ciudad Real, que tiene hasta conexión con el AVE, que lo hicieron ustedes y ya no tiene ni aviones, ni tiene aviones porque lo han cerrado la semana pasada, ¿verdad? Y tampoco tiene trenes que lleguen. Mire, habla usted de la derecha. Mire, hay una derecha en Europa, que es la de David Cameron, que es la del señor Sarkozy, la de la señora Merkel, que el trimestre pasado crecieron al 0,5%, mientras España no. Lo que ha provocado la crisis de deuda de riesgo de la última semana no son la posibilidad de unas encuestas, señor Barrero, por mucho que usted se empeñe, sino que este gobierno ha incumplido las previsiones de déficit. Sí, señor Barrero, sí, las previsiones de déficit es lo importante, porque si usted tiene que confiar en si un gobierno le va a devolver a usted el dinero o no le va a devolver el dinero, lo importante no es quién vaya o no vaya a ganar las elecciones, que también es importante, sino si se cumplen las expectativas o las cifras que ha dado el ministro de Economía en funciones y en el gobierno, ¿verdad?, a los mercados durante todo este año. Perdón, a mí me da igual lo que diga. Yo creo que hay gente que nos está escuchando y que entiende esto. Si hay un señor que está en el gobierno y le dice que va a tener unos ingresos, déjenme dinero porque yo les voy a devolver, porque voy a tener ingresos suficientes para devolverle, y luego le dice que no va a tener ingresos suficientes para devolverme, eso crea y genera desconfianza, señor Barrero. Todo lo demás son cuentos y ustedes se han dedicado a contar cuentos en todo este tiempo. Ustedes han descarrilado la economía española. Ustedes recibieron la mejor herencia que jamás ha recibido un gobierno democrático. Un país que andaba en una senda de crecimiento impresionante, que creaba crecimiento como ningún otro país. Era el milagro europeo, y ustedes han convertido a España en la pesadilla europea. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que han hecho. No me cuente usted o no me saque artículos del Financial Times, porque mire, han tenido para darle a Zapatero 37 del New York Times. Perdonen, señor Barrero y Hernando, pero le voy a recordar el tiempo que les queda, que no es mucho, 49 segundos el señor Barrero. Perdonen un segundo, señor Hernando, le quedan 43 segundos, lo digo por si quieren aprovechar para una ronda final, pero es que al señor Centella le quedan 4 minutos, 20 segundos. Sí, porque yo estoy algo sorprendido, bueno, porque ustedes pueden seguir discutiendo entre quién es peor de los dos. Yo incluso les puedo aumentar el tiempo, a mí no me importa, porque al final si no va a ser un monólogo mío al final. Pero la realidad es que ustedes van a agotar los 8 minutos y no han dado ni siquiera una sola propuesta para crear empleo. Yo sí voy a agotar mis 4 minutos en dar alguna propuesta concreta para crear empleo, que es a lo que venimos y a lo que yo creo que a la gente le puede interesar. Mire, nosotros, primero, empleo público. A mí me sorprende cuando el señor Rajoy hoy dice en un medio de comunicación que hay que parar las obras públicas. Lo mismo que ha dicho el señor Griñán en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Porque que alguien me explique cómo si se paran las obras públicas se puede crear empleo. Nosotros creemos que hay que crear empleo público. Hay que hacer carreteras, hay que hacer hospitales, hay que hacer escuelas, hay que dar trabajo. Y en segundo lugar, una banca pública. Una banca pública que dé crédito a la pequeña y mediana empresa, que dé crédito a los autónomos. Porque el gran problema de los autónomos no es que no tengan proyectos, es que no tienen quien les dé un crédito. Y no le da un crédito porque la banca no es ninguna ONG. Esa banca que tanto ustedes han protegido, que tanto ustedes han avalado, hoy no da un préstamo a nadie. Y por tanto, hoy un autónomo tiene que cerrar su negocio simplemente porque no tiene crédito. A partir de ahí, banca pública, empleo público, y claro, ustedes dirán, ¿y de dónde sacar el dinero? Pues con una reforma fiscal. Una reforma fiscal que aflore el dinero, ese dinero que ustedes, señores del PSOE, han hecho que se ahorren los ricos, quitándole los impuestos de patrimonio y de transmisiones, y ese dinero
que han permitido que estén paraísos fiscales y que hoy no está aportando a la economía nacional. Por lo tanto, dinero donde hay, no en los débiles, sino en los poderosos. Con ese dinero, poner en marcha la economía, a reactivar la economía. Por tanto, es posible crear empleo, es posible cambiar las cosas. Pero claro, si uno lo que está pendiente es contentar a los mercados, les repito, eso es imposible. Hay que mirar a la gente, hay que mirar a la gente que está parada, a la gente que sufre. Esa es la gente que merece la pena que hoy aquí esté presente en este debate, no los mercados. No los mercados que nadie conoce. Yo siempre digo que prefiero los mercadillos porque menos le ve uno la cara, ¿no? Por tanto, vamos a hablar de las personas. Y, hombre, yo de austeridad, yo creo que ustedes tendrían que dar cuenta de algo que choca radicalmente con la austeridad. Es por qué tanto Aznar como el señor González siguen cobrando del Estado a pesar de ser costosos empleados de empresas públicas privatizadas. Yo creo que podrían seguir el ejemplo de Julián Guita, de Felipe Alcaraz, que han renunciado a su pensión de diputado porque entienden que su pensión de enseñante ya es digna. Todavía ni el señor González... No tenía pensión. Yo estoy en la mesa ni el señor González ni el señor Aznar... Si le doy la carta de Guita pidiendo una pensión que no tenía derecho. Ni el señor Aznar ni el González tendrían que decir por qué siguen cobrando. Siguen cobrando 80.000 euros al año. Yo le voy a decir cómo era la pensión de Guita. Sí, no, pero usted me puede decir por qué el señor González sigue cobrando. Y hoy le habla a los que están en paro teniendo dos sueldos, uno de la empresa privada, aparte de lo que cobre por sus conferencias, y otro del Estado. Y se dirige a los parados para pedir el apoyo. Yo creo que eso no es austeridad. Eso no es austeridad y eso raya un poco lo que tiene que ser no la buena costumbre de un cargo público. Digo, porque ustedes han sacado el tema de la austeridad. Pero repito, aquí lo importante es decirle a quien nos esté viendo y escuchando que se puede crear empleo siempre que digamos, primero el empleo, segundo el empleo, tercero el empleo y la deuda que espere. Pero tendrá que decir cómo, ¿no? Sí, yo ya lo he dicho. Banca pública, empleo público, reforma fiscal, todo eso lo estoy diciendo. Lo que ustedes no han hecho en estos 4 años. Señor Hernández. Bueno, las deudas hay que pagarlas. En estos momentos cada andaluz que viene al mundo, cada niño que nace en Andalucía tiene una deuda del señor Zapatero y el señor Rubalcaba de 4.000 euros, una deuda del señor Chávez y el señor Griñán de 3.000 euros y hay municipios de Andalucía donde hay que sumarles además otros 1.000 o 2.000 euros según han dejado las cuentas en algunos ayuntamientos los amigos del señor Barrero. Mire, yo creo que sí hay posibilidades de cambiar las cosas y de crear empleo en este país. Nosotros lo hicimos en el pasado, creamos 5 millones de empleos y ahora vamos a volverlo a hacer. El señor Barrero dice que no es verdad, pero ahí están las cifras. Estos son las cifras, señor Barrero. Ustedes aprovecharon una situación que nosotros les dejamos y han hundido al país. Gracias, señor Hernando. Ha consumido su tiempo para este bloque. Volvemos al señor Centella, sobre todo porque tiene que cerrar este bloque el señor Barrero. Sí, y le quedan 47 vuelvo a repetir que lo importante es crear empleo. Yo pensaba que el señor Barrero iba a venir aquí primero a explicar por qué no han cumplido su programa. Porque usted sabrá que el programa de hace 4 años, ustedes prometían que iban a crear 2 millones de empleos nuevos, que iban a reducir la temporalidad al 25% y el desempleo al 7%. Eso sí, con el señor Zapatero, que hoy ustedes esconden. Usted tendría hoy que haber explicado el por qué no lo han hecho. No lo ha hecho. Pero es que el Partido Popular tampoco nos dice cómo lo va a hacer. Yo, la verdad, me voy decepcionado de este primer bloque, pues yo pensaba discutir con ustedes de cómo hacer las cosas. A partir de ahí, yo lo que creo, sinceramente, es que el Partido Popular no tiene ni idea de cómo crear empleo porque no es su prioridad. Vamos a crear empleo a través de un plan para los jóvenes, cambiando el contrato de aprendizaje, el contrato parcial. Vamos a hacer un plan por sectores, los sectores más innovadores y los clásicos. Vamos a ayudar a que la economía a través del Banco Europeo tenga inversión privada en más de 70.000 millones de inversión. Vamos a decirles que bajen los tipos de interés. Vamos a ayudar también a los autónomos, ayudándoles a través del ICO con más de 3.000 millones de euros. Vamos a ayudar además a las pequeñas y medianas empresas, dándoles confianza a niveles de mercados. En los bancos vamos a conseguir la capitalización a través de Europa, bancos que, por cierto, no hemos avalado, porque hemos ayudado para que después nos recuperemos más de 3.000 millones de euros. A los que tienen hipoteca ese dinero. Y vamos a intentar entre todos superar la crisis y no dañar los derechos. Ha consumido su tiempo. Señor Centella, le quedan 4 segundos de este bloque, pero no sé si prefiere guardárselos para después o cerrar en 4 segundos. No, simplemente que ese dinero de los bancos tenía que haber ido a la gente que tiene hipoteca y no puede pagarla.
simplemente. Bueno, pues aquí cerramos este primer bloque que estaba centrado en economía y empleo. Hay que ver una cosa, Y vamos a ir ya con el segundo bloque, con asuntos que desde luego también están centrando esta campaña electoral y que se tratan de cuestiones y derechos básicos como la educación, la sanidad y las políticas sociales. En esta campaña, como digo, ha sido otro de los ejes contra la economía y el empleo. La gran pregunta también sería, con esta situación económica, ¿cómo se pueden ver afectados, lo que se pueden preguntar los ciudadanos, pues la educación, la sanidad, las políticas sociales? Comienza este bloque el señor Barrero, del Partido Socialista. Sí, con mucho gusto. Yo dejaré también esta vez algunos minutos para después, pero ya quiero un compromiso muy claro. Si los socialistas somos algo, somos las personas que hacen de los derechos individuales, del estado de bienestar, un derecho social e individual. Y quiero recordar algo porque todo tiene apellido, nombre y apellido, amigo Centella. Fue Felipe González el que universalizó la educación al año 82, si no recuerdo mal, 84. La sanidad también, nos dio el derecho a sanidad universal, 86. Y las pensiones no contributivas en el año 1990. Después ha sido el gobierno socialista. Hemos tenido el paréntesis de los 8 años que, en fin, el Partido Popular se ha olvidado de darnos derechos nuevos claro, hemos vuelto a gobernar y resulta que hemos hecho más derechos. Derechos a la mujer, la ley de igualdad, derechos singulares como es el matrimonio entre personas del mismo sexo, derecho a la dependencia, que es importantísimo, no solo porque da más trabajo, da 140.000 trabajos, por ejemplo, en Andalucía, y responde a las necesidades de más de 300.000 andaluces y andaluces y además ayuda a las familias que tienen que cuidar de sus mayores con los problemas de Alzheimer y, por supuesto, muchos más derechos de igualdad y derechos sociales. Y, por cierto, en Andalucía, ya con los presupuestos, se ha tenido la gallardía, sin esconderse, como las comunidades del Partido Popular, que todavía no han hecho los presupuestos, esperando al 20 de noviembre, de aumentar los derechos que significan educación, sanidad, dependencia, protección. De tal forma que mientras en Madrid echan a profesores interinos, pues en Andalucía resulta que ha aumentado el 2,5% la educación, tema importantísimo para los socialistas que creemos profundamente en la igualdad de todos los niños y niñas que nazcan en Andalucía y vamos a tener 850 profesores más, 8.216 plazas más de guardería y 84.900 nuevos ordenadores. Solo en Andalucía, en España alrededor de 500.000. Por lo tanto, frente a la manera de entender los derechos y la reducción de derechos, y si no, lean el País de hoy, la dependencia no es viable, dice el señor Rajoy. Es decir, nos van a quitar la dependencia y por lo tanto 300.000 puestos de trabajo. No es viable. Aquí pone no es viable. No tengan miedo porque no le vamos a votar. Así que, por lo tanto, la dependencia va a seguir siendo viable. Mientras algunos reducen y lo anuncian esas reducciones que le va a costar más de un voto al señor Rajoy, porque es claro, de la estela de Berlusconi pasa lo que pasa. Pues nosotros seguimos garantizando como socialistas lo que queremos, que es derechos sociales, derechos individuales, que en época de crisis, señor Centella, garantizan que las personas sigan teniendo una renta, que es la renta de la protección, la renta de no pagar educación, la renta de no pagar sanidad, la renta de tener una jubilación correcta, la renta de no tener que pagar dependencia y una protección social que en este momento es el 80% de la cobertura de todos los parados. En la época del señor Hernando, el Partido Popular, el magnífico Partido Popular del señor Rajoy, el señor Berlusconi y el señor Aznar, pues resulta que la cobertura de desempleo era del 60%. Eso es a lo que nos dedicamos nosotros. Claro. Tiene la palabra. Es que no había parado. Sí, bueno. ¿Cómo que no había parado? El 32,6%. A mí no me cuenta usted nada de Muchos menos parados. Pero bien, yo, la verdad que es que mal de vendir las cosas en el PSOE cuando esconden a ese Zapatero y sacan al señor González. Algo debe estar fallando. Ahora voy a hablar de Zapatero. Cuando usted esconde al señor Zapatero. Sí, pero cuando usted esconde al señor Zapatero y saca al señor González, algo me extraña. ¿Quién no esconde a Zapatero? Las mujeres, que ha hecho más que nadie por ellas. Ahora, si usted me deja hablar, ahora podemos también hablar de las mujeres, porque esta legislatura empezó siendo la legislatura de la igualdad, dicen ustedes. Crearon un ministerio para ello. Por cierto, un ministerio que desapareció con más pena que gloria. Y esta legislatura de la vuelta de la mujer a la casa. Y eso es lo peor que le puede pasar a una mujer para el tema de la igualdad. Una mujer que pierde el empleo es una mujer que pierde la independencia.
Y esa es la legislatura que ustedes han hecho. Esa es de ustedes que son ustedes los que han gobernado. No, la ley de igualdad no, el que la ha recurrido. No, pero a ver, no es la ley de igualdad. PSOE no ha estado, no ha existido. Señor Centella, no insista. Porque es que el problema no es de leyes. Bueno, está bien para que se meta un poquito con el PP. Para que se meta no se preocupe, que hay para todo. No se preocupe, que hay para todo. No se preocupe, que hay para todo. Yo simplemente le decía, ya que usted ha sacado el tema de la mujer, que lo peor no es la ley de igualdad. Lo peor es que una mujer que pierde el trabajo, pierde la independencia. Y esta legislatura es la legislatura que la mujer está perdiendo el empleo y está volviendo a la casa. Y eso es un gran drama que también va acompañado de otra serie de problemas, incluidos los malos tratos. Pero bien, el señor Rajoy empieza a enseñar la patita, empieza a dar la cara. Lo ha tardado demasiado. Yo creo que ya alguien le ha dicho que ya en 2 días no pueden variar las encuestas. Y empieza a decir realmente lo que piensa hacer. A nosotros nos parece realmente grave que el Partido Popular, queriéndose ya ganador, cuando todavía las urnas están vacías, ya empieza a plantear que esto va a cambiar para peor, no para mejor. No dice a los ciudadanos que van a mejorar las prestaciones, no, dice que va a haber más recortes. Miren ustedes, es que por la vía de los recortes no vamos a ningún lado. Es que ustedes se han empeñado en recortar. Y ese no es el camino. En época de crisis, crisis que por cierto no ha creado la gente sencilla, aquí no ha habido un terremoto, aquí no ha habido un huracán, aquí ha habido un capital que es el que ha creado la crisis, con la complicidad de los gobiernos, con la sumisión de los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, con un plan avalado por la Unión Europea, donde han votado juntos PP y PSOE, directiva de Lisboa, que viene en el sustento de esta crisis. Por eso, en época de crisis no hay que recortar, al contrario, en época de crisis hay que aumentar. Y ese ha sido su gran error. Reforma laboral, que significa recortes laborales, que es algo muy grave. Y claro, el Partido Popular hoy ya empieza a decir, habla efectivamente de la ley de dependencia, algo realmente grave porque en este momento lo que hay que decirle a la gente es que va a tener todavía más ayuda. Por eso nosotros vemos muy peligroso que ese programa oculto del Partido Popular hoy empiece a conocerse. Yo espero que todavía la gente lo lea, lo vea, porque es un programa realmente que a nosotros nos da realmente miedo. Muy bien, pues yo creo que todo el mundo sabe que la mejor política social que existe es aquella que sirve para generar empleo, ¿verdad? El señor Zapatero, al que ahora esconden, dijo esto, por el pleno empleo, hace 4 años. Motivos para creer. Y lo que ha hecho ha sido llevar este país a los 5 millones de paros. Señor Barrio, no se ponga nervioso, déjeme tranquila hablar y luego me corta usted. Mi problema no es los nervios. No lo sé yo. Lo que ustedes sí han garantizado, ¿verdad?, no son los derechos, señor Barrio. Ustedes lo que han garantizado han sido los recortes. Mire usted, recorte en pensiones. Es el primer gobierno de la democracia que ha congelado las pensiones a nuestros mayores. Sí, señor Barredo. Es el primer gobierno que ha recortado el sueldo a los funcionarios, a los profesores, a los médicos, al personal sanitario, a los policías, a la Guardia Civil. Ustedes, en un 5% de media y en algunos casos hasta el 10%. Son ustedes los que en los presupuestos de 2011 han recortado el presupuesto de sanidad en un 8,2%, el presupuesto de educación en un 8,1%, los servicios sociales del Estado en un 8,1%, la vivienda, las ayudas a la vivienda en un 20%, la discapacidad en los 2 últimos años hasta un 8%, la dependencia que tanto le hace, que tanta gracia le hace a usted, han metido un recorte que ha supuesto el 10%. Mire usted, lo que el señor Rajoy ha explicado hoy es que este sistema de dependencia tal como está contemplado y tal como han garantizado una comisión de expertos que usted sabe que ha ido al Congreso y ha comparecido en el Congreso, no es sostenible. Y eso lo ha reconocido hasta el propio señor Griñán en sus presupuestos, porque ha reducido sus presupuestos para la dependencia, y hasta el propio defensor del pueblo lo ha dicho aquí en Andalucía, que no se están cumpliendo los derechos de la ley de dependencia a los mayores. Esto es así. Usted se encargará todo el rato de interrumpirme para decirme continuamente que esto no es verdad, pero las personas que nos están viendo saben que esto es así, que ustedes han hecho el mayor recorte social de la democracia. Y eso es así. Y mire, señor Barrero, ustedes recortan los derechos, recortan las prestaciones sociales y encima suben impuestos a los que ya pagan. Y así lo único que conducen y lo que hacen es llevar a todos a una situación de desesperación, desconfianza y de mayor desempleo. Nadie se va a creer
Nadie se va... Ah, perdón, no soy yo. Ah, como... Nadie se va a creer... Ustedes se pueden interrumpir, me solicitan la palabra y yo amablemente se la... Muy rápido, nadie se va a creer... Vamos por partes. Que los socialistas... A partir de aquí, permítame solamente unos segundos. Solamente un segundo. Ustedes pueden solicitar la palabra cuando lo deseen, solamente tenemos el orden de entrada, digamos, y de salida de este bloque. Entonces, a partir de aquí libremente pueden solicitar palabra. ¿Se la cede al señor Barrero o sigue usted? Señor Barrero, venga, adelante. Vamos a ver, yo no entiendo por qué datos, cuando usted sabe que en los presupuestos que aprobamos nosotros, ustedes no, por supuesto, y están ahí, están en los presupuestos generales del Estado, señor Hernández, están en los presupuestos. Mire, el Partido Popular, gastos sociales, 2004, 49%, ahora le voy a decir, 49%, gastos sociales, Partido Popular, 49%, en los presupuestos del 2011, gastos sociales, el 58%. ¿Votó el Partido Popular estos gastos sociales? No, señor. Bueno, pues mire, hemos congelado las pensiones máximas, las máximas. Las mínimas las hemos ampliado. Hasta tal punto que las mínimas siempre, sí. En los últimos años un 27%, ustedes un 4%. Y además con el... Sí, pero están escuchando y además los pensionistas lo saben. Los pensionistas... No, de verdad que no, señor Hernando, por mucho que quiera interrumpir, no les van a creer a ustedes porque la derecha nunca ha hecho nada ni por las pensiones, ni por la salud, ni por los derechos de educación. No se empeñe. Déjeme seguir, que esto duele, yo lo entiendo. Mire, no solo hemos hecho eso, sino que vamos a impedir con el voto de los andaluces y de los españoles que el señor Rajoy, que tiene todo nuestro respeto, por otra parte, no llegue a presidente. La cadena SER. Rajoy no descarta que las medicinas se paguen en función de la renta. Yo ya le digo que los socialistas... Aquí lo pone. Yo ya le digo que los socialistas no van a permitir, gobernando, que los medicamentos se paguen en función de la renta. No, dice que los jubilados, lo que dijo Aguirre, no, los jubilados. Aguirre dijo, los jubilados de más... Ustedes pueden seguir discutiendo... No, yo no discuto, estoy diciendo cosas de estas. Yo estoy hablando de Rajoy. Y después sí que él hablo del señor Anguita, o del señor Llamazares, del señor Cayo Lara, pero yo estoy hablando de Rajoy. Rajoy no descarta de su programa. Pero en fin, usted puede hablar de lo que quiera. Pero, ¿quiere hablar después o quiere hablar antes? No, lo que usted diga. A mí me es igual. Yo lo que quiero es que la gente sepa, porque va a tener que optar el domingo, que Rajoy no descarta que las medicinas de las personas mayores de 65 años se hayan pagadas en función de la renta. Y esto lo ha dicho hoy siguiendo la estela de la señora Aguirre. ¿Me explico bien? Y cuando Sanidad en Valencia, hasta hace poco gobernada por el señor Camps, que era la luz que guiaba al señor Arenas, resulta que cierra 262 camas de la red hospitalaria pública y valenciana por un periódico, que lo pone en un periódico. Yo lo que estoy diciendo son cosas reales. Y como el domingo tiene que la gente decidir entre Rubalcaba, que garantiza derechos, y el señor Rajoy, que dice estas cosas para que la gente sepa lo que nos estamos jugando, señor Centella. Ahora, si usted quiere apoyar al Partido Popular, yo le dejo encantado que lo haga. Creo que usted ha tenido un pequeño lapsus, porque el bipartidismo, por mucho que a ustedes les guste, no existe en la ley electoral. Y los ciudadanos van a tener que elegir no solamente entre Rubalcaba y Rajoy, sino entre muchos más. Afortunadamente, todavía ustedes no pueden expulsarnos de las elecciones. El presidente del gobierno lo elegirá el Parlamento. Los ciudadanos votan diputados. Creo que los ciudadanos votan diputados, por mucho que a ustedes les gustaría expulsarnos, ustedes no pueden expulsarnos de la ley electoral. Por tanto, a partir de ahí, ustedes lo que se han hecho es no modificar la ley electoral para intentar que el diputado de Izquierda Unida sea un diputado que tenga más votos que el resto de los diputados. Pero no pueden expulsarnos. Los ciudadanos votarán el día 20 de noviembre diputados y esos diputados elegirán al presidente. Por tanto, no digan ustedes que tienen que elegir entre Rubalcaba y Rajoy, porque eso no es cierto. Simplemente no es cierto. Y eso estamos de acuerdo. A partir de ahí, yo voy a seguir explicando nuestro programa, nuestras propuestas, que es a lo que he venido esta noche. Derechos sociales, derecho a la vivienda, está en la Constitución. En ese artículo que no se cumple, yo espero que tampoco se cumpla, el 135, el de que hay que pagar la deuda, al menos hasta que no se cumpla el de la vivienda, y a partir de ahí decir que es vergonzoso que lo que está ocurriendo. Que una persona pierda la vivienda y encima tenga que seguir pagando la hipoteca es una vergüenza. Una vergüenza que han permitido ustedes en el Parlamento porque usted votó en contra del Parlamento de la propuesta del señor Llamazares que planteaba la dación en pago. Y ustedes dos votaron en contra. Porque eso se votó en el Parlamento. Y ahí está el diario de sesiones. Ustedes votaron en contra.
Ahora, claro, viene una época electoral y usted se arrepiente. No se puede, hay que cambiar la ley. Pero, claro, pero es que ustedes votaron en contra. No se trata de votar en el Parlamento, de cambiar la ley. Pero es que usted votó en contra. No, pero hay que cambiar la ley, hay que ser serio, hay que cambiar la ley. Y en el programa nuestro decimos que se cambia la ley. Ustedes han tenido 4 años para cambiar la ley. Y cuando el señor Llamazares lo llevó al Parlamento, usted votó en contra. Es que no está ahí. Es que usted se empeña en decir que usted no votó en contra cuando votó en contra. No, hay que cambiar la ley. Sí, pero es que la propuesta era de cambiar la ley. La propuesta era de cambiar la ley y usted votó en contra. Y usted votó en contra. Pero es que ahí está el día de sesiones. Vamos, ustedes dos votaron en contra. Señor Hernando. Y usted puede seguir cortándome, pero la realidad es que usted votó en contra de la dación en pago. Ahora se arrepienten. Pero claro, es que uno se arrepiente de sus actos. Nosotros planteamos dación en pago, pero planteamos algo más. Planteamos una moratoria de 6 años como máximo para aquel que no pueda pagar la vivienda. Para aquel parado que no pueda, o parada que no pueda pagar la vivienda, pueda, con un alquiler, pueda seguir pagando la vivienda, porque es injusto que la gente pierda la vivienda, ese derecho constitucional, simplemente por estar en paro. Y eso son políticas sociales, son políticas que no se han hecho porque ese dinero ha ido a los bancos, ese dinero ha ido a los bancos. Tenía que haber ido a facilitar el préstamo a la gente y no ha ido a facilitar el préstamo a la gente. Hoy la gente no tiene más préstamos, hoy la gente no tiene más facilidades. Por eso yo quería en esta intervención resaltar ese derecho a la vivienda, que hoy es un problema para muchas familias. Esa dación en pago que ustedes, PP y PSOE, ya han rechazado. Y esa moratoria para que la gente no tenga que verse expulsada de su vivienda, que es una propuesta razonable y posible. Les voy a recordar a estas alturas que ustedes tienen el mismo tiempo en cada uno de los bloques, que lo pueden distribuir libremente como ustedes decidan, pero la verdad es que en estos momentos al que le queda más tiempo es al señor Hernando, que le quedan 5 minutos 35 segundos, 1,49 al señor Barrero y 2,06. Esto es un poco angustioso de los tiempos, pero para que sean ustedes conscientes y puedan administrarlo con la suficiente tranquilidad. Y cierra este bloque además el señor Hernando, así que ténganlo en cuenta. Sí, yo quería decir a las personas que nos están escuchando que son conscientes de que este ha sido el gobierno que mayor recorte social ha hecho en la historia de España. Lo ha hecho el gobierno del señor Rodríguez Zapatero y lo ha hecho también el señor Griñán. El señor Griñán ha reducido de verdad los presupuestos en sanidad en 1.921 millones de euros. El señor Griñán ha dejado a 100.000 familias andaluzas sin cheque bebé. Más de 1 millón de andaluces están afectados por los servicios en los recortes de dependencia y otros servicios sociales. Mire usted, hablaba el señor Barrero de las prestaciones por desempleo o de la cobertura por desempleo. Mire, ustedes nos han acusado durante esta campaña de que nosotros vamos a recortar la prestación de desempleo. Ha sido otra de las insidias de su campaña electoral. Y a mí me parece lamentable que ustedes puedan hablar con tanto desparpajo de los subsidios de desempleo cuando ustedes tienen aquí en Andalucía montado el escándalo de los ERES. Ustedes han utilizado 1.000 millones de euros de los parados para, a través de un sistema de creación de un fondo de reptiles, favorecer a algunos amigos del Partido Socialista, y hay abierta una investigación según la cual, ¿verdad?, en la cabeza y en la cúspide de toda esa pirámide, ¿verdad?, puede estar hasta el propio señor Griñán, que era el señor que tenía, ¿verdad?, la obligación de controlar cómo se distribuían estos fondos de los ERES. Es más, usted, señor Barrero, que es diputado por Huelva, sabe que hace 8 años al señor Chávez le informaron de que en el ERE de Minas de Río Tinto había personas que no habían estado jamás en la mina. Y ustedes no hicieron nada por cambiar eso, y ustedes no abrieron ninguna investigación. Mire usted, ustedes no han querido hablar de educación, pero a mí me parece que hay que hablar de educación. La educación es algo básico para el futuro de una sociedad como la nuestra. Desgraciadamente, ustedes, nada más llegar al gobierno, derogaron la ley de calidad de la enseñanza. Ustedes cambiaron eso por una ley que era aquella que fomentaba la enseñanza para la ciudadanía, que derogaba lo que habíamos creado y lo que queríamos poner en marcha, una ley que defendiera y estimulara a los niños, ¿verdad?, en que en el esfuerzo, es el esfuerzo, el trabajo los que les va a sacar adelante, que respetara la autoridad de los profesores en los colegios, que es algo que se ha perdido, y al final las consecuencias de su reforma, que es la LOCSE, la ley del señor Rubalcaba y que ha ratificado el señor Zapatero y usted con su voto, es una ley que nos ha llevado a batir el récord de Europa de fracaso escolar, a batir el récord de Europa de abandono escolar. Y mire, ahí están los informes PISA y ahí vemos cómo incluso encima en Andalucía
tanto que usted alardea y se mete con otras comunidades autónomas, estamos de los últimos en resultados escolares. Y eso es algo que usted le debería de preocupar. Algo más que estar todo el día continuamente diciendo que eso no es verdad. Usted tenía que aportar aquí datos. Todo el mundo conoce el informe PISA en esta comunidad autónoma. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, en sanidad o en materia sanitaria, ustedes para esta legislatura prometieron 5 hospitales. El hospital de Cádiz, el de Málaga, el de Jaén, La Línea y Ronda. Y el materno infantil de Almería no se ha acabado ninguno y solo se han empezado 2, el de La Línea y el de Ronda, que se ha puesto la primera piedra. En Madrid en 5 años se han construido 7 hospitales públicos. Nosotros garantizamos la atención... No, perdone, aquí hay privatización. La gestión está privatizada aquí en Andalucía. Sí. Perdóneme. Hay muchísimos hospitales que están privatizados. Y además no solo eso, sino que hay, ¿verdad?, se empeñan en hacerlo. Aquí, en Andalucía y en Almería, se derivan enfermos a los hospitales privados. El otro día, el alcalde de un pueblo en Almería se cayó poniendo unos carteles. Lo llevaron al hospital Torre Cárdenas. Había 3 escáneres, 2 no funcionaban y 1 funcionaba a la mitad. Lo tuvieron que resetear 3 veces. Estuvo el señor... tenía un fuerte golpe en la cara hasta 3 horas hasta que le hicieron el escáner. Y la contestación del subdelegado del gobierno es que no teníamos que preocuparnos porque se podía derivar, ¿verdad?, hacia la sanidad privada. Esa es la sanidad que tienen los andaluces y eso es consecuencia de la gestión de un gobierno, el gobierno de Zapatero y el del señor Griñán. La sanidad andaluza, sí, gracias a los gobiernos socialistas, porque creemos en ella, la creamos, es una de las mejores del mundo, como usted sabe. Por eso investigamos en Células Madre y ustedes lo recurrieron, ustedes fueron a los juzgados para evitar que las personas con Alzheimer o con diabetes pudieran cuidarlos, profesionales dignos, ¿no? Yo sabía que iba a salir, me imaginaba lo del ERE, porque cuando están ustedes desesperados dicen estas cosas. Deberían cuidar mucho, por cierto, que miles y miles de personas que han tenido una vida profundamente útil tengan ahora problemas de la jubilación porque ustedes quieren desgastar al gobierno socialista con montajes absolutamente ridículos. Deberían tener cuidado y si no decirles a las personas que tienen estas jubilaciones ahora en la mina de Río Tinto, de Calañas, en la mina de La Zarza, en la mina de Sotiel, en la mina del Monaster, díganles que ustedes han dado, una relación de personas, que han tenido una vida útil, una vida entrañable, han ayudado a la sociedad y ustedes están poniendo en un brete que es una cosa realmente desgraciada el que no puedan tener una pensión digna y una pensión tranquila y una pensión en paz, porque a ustedes les importa un pimiento que tengan unas personas de estas características que han luchado en la vida, una pensión digna. Pero déjeme, si usted quiere conocer lo que decía, lo que ha dicho hoy el periódico al que se refiere, Construcciones y Mantenimiento Mari, que es lo que dice usted del periódico de hoy, es de una familia de la alcaldesa de Valverde del Camino, que es una alcaldesa del Partido Popular. Lo digo, después se lo voy a dar, Construcciones Mari, alcaldesa del Partido Popular en esto. Son de Huelva. La revisión de la cobertura del actual desempleo, aquí está, señor Hernando, la señora Cospedal. Nosotros no vamos a hacer ni copago, ni vamos a decir a los jubilados que paguen las medicinas, ni vamos a impedir... Barrero, ha consumido su tiempo. Después, no te preocupes. Se lo está viendo, señor Centella. Sí, yo quiero hablar de educación, empezando por algo que no consigo que se hable en ningún debate, y es de ese llamado Plan Bolonia. Hoy, por cierto, miles de estudiantes han salido a la calle, de universitarios, protestando con ese Plan Bolonia, que tanto le gusta tanto al Partido Popular como al Partido Socialista Obrero Español, que es rechazado por la mayoría de los estudiantes universitarios porque pone la universidad al servicio de las multinacionales, porque mercantiliza la universidad, porque obliga a unos carísimos máster y trata de poner una universidad de 2 niveles, quien puede pagarse los máster y quien no puede pagárselos. Eso realmente hoy están los estudiantes en la calle. Díselo usted a los estudiantes que hoy han estado en la calle, miles de estudiantes protestando por ese Plan Bolonia, que ustedes están tan contentos con él que no se atreven de hablar de él en esta campaña. Nosotros queremos darle la vuelta y aplicar realmente un plan que sirva realmente para una universidad de calidad, una universidad crítica y una universidad que forme a los futuros profesionales, no al servicio de las multinacionales, no en función de la demanda del mercado, sino en función de lo que necesita este país y también en función de valores. Porque claro, si son las multinacionales las que van a dirigir la universidad, díganme ustedes qué valores van a imponer. Y por eso también nosotros apoyamos la escuela pública, esa escuela que al Partido Popular tanto le molesta.
Porque es verdad, y el otro día lo negaban, de que se subvenciona a la escuela privada hasta que se puedan desgravar los uniformes de la escuela privada. Y eso es verdad, y eso ocurre en Madrid. Y eso ustedes lo ocultan y lo niegan porque, bueno, no sé si será el señor Blanco o el señor Aguirre, pero la verdad es que eso es lo que se hace. Y usted podrá hacer aquí un esperpento, pero la realidad es que ustedes han apostado en contra de la universidad pública y por eso hay miles de profesores que están en la calle, porque a ellos no los pueden engañar. Ustedes no los pueden engañar y por eso están en la calle protestando. La marea verde hoy existe en Madrid, igual que esa marea estudiantil protesta contra el Plan Bolonia. Por lo tanto, nosotros apostamos por una escuela pública, de calidad, laica. En los 15 segundos que me quedan, acabar con el concordato. No le queda ya tiempo, señor Centella, gracias. Lo está viendo en la pantalla de su ordenador y ha consumido el tiempo. El último turno, 58 segundos para el señor Hernando. Bueno, a mí me gustaría, señor Centella, que en Andalucía hubiera tantos colegios bilingües como los que hay en Madrid, ¿no? Pero aparte de eso, sí quiero decirle una cosa. Al final es lo mismo de siempre. Si no hay empleo, no se garantizan las prestaciones sociales. Aquí se han cometido demasiados errores que han llevado a una política de recortes sociales y eso tiene que cambiar. Lo han hecho con el conjunto de los españoles, pero lo han hecho también con un asunto que no hemos tratado, como ha sido, por ejemplo, el de la inmigración. Nosotros vinculamos inmigración y empleo. El gobierno socialista llegó y dijo aquello de papeles para todos, puertas abiertas, regularizaciones masivas. Y al final se crearon problemas para todos. Hoy tenemos, ¿verdad?, de los 4 millones de permisos de trabajo y residencia que se han concedido a inmigrantes, que solo 600.000 de estas personas tienen un empleo. Y ese tiene unas consecuencias, que se han creado problemas en este país a los que ya estaban aquí, a las personas que han venido y también al conjunto de los españoles. Mire, aquí se puede creer mucho en derechos y podemos ser buenos todos, pero si no hay dinero y no se genera ingreso a través del empleo, no conseguimos tener servicios sociales suficientes para todos. Han consumido ustedes el tiempo que tenían y han distribuido libremente. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa antes de ir ya al tercer y último bloque que versará sobre autonomías y Estado. Nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con este debate. Hasta ahora.